cortes y secciones. Supongamos piezas como la de la figura, en la parte izquierda de la figura, en la cual tenemos una serie de elementos cilíndricos y en la cual vamos a ver que tiene una serie de taladros esa pieza, de modo que de alguna manera, como se ve, son taladros de distinto diámetro y son esas perforaciones que tenemos aquí en el interior de la pieza. Podemos ver que los diámetros de los mismos van variando a lo largo del avance longitudinal sobre la pieza. Existe un procedimiento, digamos, ideal para ayudar a la representación de este tipo de piezas, en las cuales se pueda ver la representación del interior. Para ello lo que hacemos, por ejemplo, en este caso, en que la pieza es simétrica, es cortar y eliminar la cuarta parte de esa pieza, de modo que, como se puede ver en esta figura central, se van apreciando ya las partes tanto exteriores como interiores de la misma. Una vez que se ha hecho eso, se tomará el alzado según una determinada dirección. Normalmente cuando es un corte de este tipo en el que se quita solamente un cuarto de la pieza, el alzado se hace de forma que la parte cortada quede en la parte derecha. Es decir, que es como si miráramos el alzado según esta dirección, según la dirección de este eje que estamos marcando en este momento. Entonces, como se puede ver, tenemos aquí que en la parte izquierda se va a ver lo que es el contorno exterior de la pieza. Obsérvese, estas partes que no han sido afectadas del corte se verían en la parte izquierda, y en la parte derecha esta parte que es la parte en la cual se aprecia el interior de la pieza. Normalmente se sigue el criterio en dibujo industrial de rayar la superficie de contacto entre el plano de corte y la pieza, y se suele rayar en el sistema de representación diédrico, se suele rayar con líneas a 45 grados regularmente repartidas. Aquí tenemos esta representación. Tenemos aquí que hacer varias indicaciones. Una de ellas es que, digamos que en el centro, en este eje de la pieza, en el alzado, tendríamos en realidad una línea única, continua, que sería el contorno de todo esto, que sería alineado todo según una propia línea. Pero por convenio no se dibuja esa línea y se dibuja una línea con el trazo tipo ejes, es decir, trazo punto, trazo punto, trazo punto. Por otro lado, observamos que este punto del alzado, este punto corresponde a este, y este de aquí fuera corresponde a la parte externa de ese cilindro. Es decir, que esta generatriz del diámetro del cilindro de mayor tamaño sería la externa, que pasaría por el punto de aquí de la parte izquierda. Entonces es importante hacer notar que estas curvas que se ven aquí, que corresponden a circunferencias situadas en planos horizontales, en el alzado se proyectan según segmentos de recta que llegan hasta el eje. Lo mismo va a ocurrir en la parte de la sección. Observamos, por ejemplo, aquí en la parte inferior, en este punto, que sería este de aquí, en la cual se puede ver lo siguiente. Se puede ver que la curva del taladro interior va por todo el digamos, a través de este hueco que nos deja ver el taladro que hemos hecho. Por eso esta línea, esta curva, vendrá hasta el eje. Y esto es muy importante. O sea que aunque el perfil, el contorno de la sección, que es esta forma que nos ha quedado aquí, que es la que tenemos aquí, aunque ese perfil queda marcado, pero es importante que cuando llegamos a un punto hay que llegar hasta el eje, en las partes de los cortes, hasta el eje. ¿Por qué? Porque esas líneas representan la parte interior de esos planos horizontales que se ven a través de este hueco. Este es otro ejemplo similar al anterior y quizá aquí se vea mejor lo que estamos diciendo, que esta curva que tenemos aquí y la parte de atrás de la otra, situadas en este plano, que serían esos dos cilindros, esos dos taladros de forma cilíndrica, serían las que van en alzado desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Esta sería la correspondiente a esta y luego la que sale de este punto sería la correspondiente a esta. Y nuevamente aquí tenemos otro ejemplo de una pieza hecha en perspectiva y aquí hecho el corte. Ya veremos que la planta no hace falta cuando veamos, digamos, las representaciones mediante la acotación de piezas, puesto que habrá una indicación con el signo de diámetro que nos permitirá ahorrarnos la planta, indicando simplemente con ese signo que todos estos elementos son diámetros de circunferencias. Cuando hemos empezado el desarrollo de este vídeo hemos hablado del título de cortes y secciones. ¿Por qué? Pues porque hay que diferenciar esos dos conceptos. Una sección
es la producida por un plano a una pieza y esa sección se utiliza para informar sobre el interior de esa pieza. Normalmente las piezas macizas nunca se seccionan, o sea que lo que vamos a hacer aquí en este caso no sería adecuado, pero es un ejemplo muy útil para entender la diferencia entre sección y corte. Si tenemos el alzado de esta pirámide triangular, si nosotros la cortamos por este plano horizontal, pues resulta que la sección sería este triángulo. Entonces, llamamos sección a la representación de la superficie de contacto entre el plano de corte y la pieza o cuerpo. Por eso simplemente sería ese triángulo, que es lo que está, en contacto el plano y el cuerpo. Digamos que este punto del cuerpo es este en planta, este punto de aquí sería este de aquí y este otro sería este. Sin embargo, corte es la sección, esta misma sección representada, pero además se representa lo que queda detrás del cuerpo después de haber eliminado la parte superior. Es decir, que si yo esta pieza la corto por este plano, elimino toda esta parte que tengo en la parte superior y dejo lo que es el corte, lo que es la forma igual que la que tenemos aquí, pero además en la planta dejo lo que sería la proyección de lo que queda de la parte de cuerpo que queda por debajo de ese plano de corte. Y esto sería la diferencia entre corte y sección. Sección es simplemente la representación de la superficie de contacto y corte es la superficie de contacto, es decir, la sección, pero detrás de ella o debajo de ella está la parte de cuerpo que queda por debajo del plano que ha seccionado a esa pieza. Aquí tenemos otro ejemplo para entender bien el concepto de corte y sección. Tenemos esta pieza y hay una serie de taladros con forma, cuadrada sobre la superficie cilíndrica que penetran hacia el interior. Si nosotros cortamos, este sería el alzado, visto desde aquí tendríamos este cuadrado, que sería este, y luego aquí vendrían estas ocultas que corresponden al taladro este que va perpendicularmente al anterior. Si nosotros esto lo cortamos por el plano A', pues en la perspectiva, aquí la tenemos cortada, tenemos la forma que se obtiene. Esto sería la parte de abajo que corresponde a esta y a partir de aquí hemos cortado por la mitad de esos cuadrados y tenemos la forma que se produce. Y entonces vemos que si este es el alzado, aquí hemos representado el corte, es decir, estos cuatro, cuadrantes con forma de quesito que están dibujados aquí, que sea la sección, pero detrás, en la parte inferior, queda esto otro que es lo que quedaría debajo después de haber eliminado del cuerpo en cuestión la parte superior, la que queda por encima del plano de corte, y dejamos solo el cuerpo que queda por debajo del plano y lo representamos aquí proyectado. Esto sería el corte A'. Obsérvese aquí abajo que se ha representado la sección, es decir, solo los elementos que están en contacto entre la pieza o cuerpo y el plano de corte que hemos utilizado. Aquí, en este caso, como se puede ver, pues las ocultas estas pues no nos dan una información exageradamente clara, pero al hacer este corte vemos ya cómo quedaría la pieza después de haber sido sometida a esa acción. Y esto es de gran utilidad para la interpretación de estas piezas. Dentro de los tipos de corte que podemos establecer tenemos una serie de casos particulares. Por ejemplo, cuando la pieza es simétrica, hay dos planos de simetría, quitamos un cuarto de la pieza. Y esto sería un corte al cuarto y se representa, como digo, la parte izquierda en lo que es el contorno exterior y la parte derecha en la parte cortada de ese cuarto, habiendo eliminado un cuadrante de la pieza en cuestión. Cuando la pieza no es simétrica, respecto a más que un solo plano, pues entonces se hace un corte al medio o un semicorte. Es decir, que aquí hemos quitado la mitad de la pieza, esta es la superficie que está en contacto entre el plano de corte y la pieza, y entonces dibujaremos siempre la planta completa. Importante, esta sea la planta de la pieza, y el alzado cortado por el plano en cuestión. Entonces se utiliza siempre un plano de simetría que contenga los elementos fundamentales. Obsérvese que gracias a este corte, pues podemos observar pues que este taladro de la parte inferior, pues lo tendríamos aquí. Vemos que el taladro de la parte superior tiene aquí una parte cilíndrica que sobresale, un cilindro, pero luego tiene un taladro ciego que llega hasta aquí, es decir, que no tiene salida. Y luego vemos aquí pues la forma de este corte, de este taladro, de este cilindro, que lo tenemos aquí y vemos la profundidad, y luego esta otra forma cuya planta la tenemos aquí indicada, pues tendríamos que también es otro taladro ciego, y eso sería la forma de representar un corte al medio o un semicorte, cuando la figura solo tiene un plano de simetría. En la figura izquierda tenemos otro ejemplo de pieza que tiene solo un plano de simetría,
y entonces esta es la pieza real en el espacio. Aquí se ven mediante trazado de líneas ocultas por donde van todos los taladros interiores a los que se ha sometido esa pieza. Entonces cortamos por el plano medio, un plano de simetría, que sería este, eliminamos la parte que queda fuera de ese plano y quedaría la pieza, el restante, desde el plano hacia la parte derecha en este caso. Esta sería la pieza cortada en perspectiva. Este es el concepto de lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cómo representamos esta pieza? Pues representamos su alzado, tomado desde aquí, como se ve esta forma con estos taladros la tenemos aquí, el alzado, la planta correspondiente a ese alzado, visto desde arriba la pieza la tendríamos aquí, y luego a la derecha pues haríamos el corte representado, con el cual nos va a informar sobre estos taladros y estas formas que tenemos aquí, pues las tenemos aquí indicadas y sabemos las profundidades. Y luego los taladros en el eje vertical con los distintos tamaños, etcétera, etcétera. Vuelve a ser un caso de pieza con un solo plano de simetría, a diferencia de las otras en que se hacía un corte al cuarto y cuando había dos planos de simetría, en la cual, pues claro, la parte derecha era igual a la parte izquierda y por tanto no hacía falta cortar completamente la pieza. En este caso, al ser distintas, obsérvese que esta parte derecha es distinta de la parte izquierda, se hace preciso hacer ese tipo de corte. Otro tipo de piezas que se nos pueden presentar es el que aparece aquí en la parte superior según la 2.3a. Obsérvese lo siguiente, supongamos esta forma prismática con un taladro circular que penetra a una cierta altura y luego a partir de un cierto nivel pues hay un taladro de mayor tamaño. Luego aquí tenemos un taladro de forma hexagonal también que tiene una cierta profundidad y a partir de la parte inferior pues sale ese taladro con forma circular. Y luego tenemos este otro taladro con esta otra forma. Como se ve, los elementos importantes de los que habría que informar en las vistas, en el alzado y en la planta, no están todos ellos en un mismo plano. Y entonces lo que se hace es un corte, lo que se llama corte por planos paralelos. Es decir, cortamos por un plano que atraviese este elemento, nos movemos hacia adentro, a otro plano que atraviese este elemento, que son los elementos de los cuales hay que informar, evidentemente, vendríamos hacia acá, y otro plano que atraviese este otro elemento. Ese corte, de una manera intuitiva, lo que tendríamos sería esta parte de la figura inferior. Esa sería la acción de ese plano, de esos distintos planos, el AB, el CD y el EF, que son los que han producido estas formas aquí, y esto es lo que de esta figura nos imaginaríamos nosotros al suponer ese corte. ¿Qué hacemos? Pues como hemos dicho antes, lo primero, dibujar la planta completa. Esta planta corresponde a la de la pieza. Evidentemente, cuando fabriquemos una pieza de este tipo, fabricaríamos piezas completas, no cortadas. Ese corte es un elemento ideal para ayudar a la interpretación. Una vez que hemos hecho la pieza, haríamos el alzado y podríamos dibujar las líneas ocultas correspondientes a esta representación. Y ahora ya indicamos aquí los planos de corte, AB, CD y EF, y vemos la acción. Entonces, las líneas de corte de la acción, estas líneas se dibujan con línea continua. Y es importante que en las piezas cortadas o seccionadas nunca se representan líneas ocultas. Precisamente lo que buscamos es la mayor claridad en la interpretación de los planos, y entonces las líneas ocultas podían confundir esa interpretación. Y entonces lo que hacemos es, precisamente el corte nos da unas líneas claras y concisas de hasta dónde llega cada taladro. Obsérvese que este taladro de aquí ha llegado a una determinada profundidad y luego hay otro taladro de mayor diámetro que es este, etcétera, etcétera. Obsérvese que es corte. ¿Por qué? Bueno, primero aquí lo indicamos, corte AF, que va desde el A al plano F. Y este se llama corte por planos paralelos. Observéis un detalle, que al mirar el alzado desde aquí, en esta forma hexagonal que tenemos, observamos que esta línea que corresponde a las aristas del prisma, las tenemos aquí representadas, que serían esta y esta, que serían las que corresponden a este punto y a este en la planta. Este punto y este en la planta corresponden con esta línea vertical y esta otra línea vertical. Y eso es importante porque al ser un corte ya hemos dicho que representamos lo que está en común entre el plano de corte y la pieza y lo que queda detrás habiendo eliminado la parte delantera de ese plano de corte, en este caso de esos planos de corte. Hay un convenio que en la actualidad ya no es tan riguroso el exigirlo, pero que, bueno, podemos ver a veces dibujos en los que se produce. Y es que cuando se produce una variación de plano, o sea, aquí tengo el plano AB, aquí el CD y aquí el EF. Bueno, pues como se ve, los rayados este rayado que se hace, como digo, a 45 grados en el alzado, pues se hace un pequeño desfase en un determinado punto, que sería justo donde se ha cambiado
el plano cambia del plano AB al plano CD y al plano EF. Es una forma de indicarlo. En la actualidad eso ya no es tan riguroso y no se exige tanto, aunque en tiempos era una condición el indicar esto con ese desfase entre los rayados, manteniendo la inclinación de 45 grados y manteniendo la regularidad en la separación de las líneas, pero se interrumpen en un determinado momento y luego se desfasan. En la actualidad se puede hacer directamente todo sin necesidad de ese desfase, se admite. Bien, ahora tenemos una pieza en la cual este es un eje de simetría, pero este elemento, como se ve, no se encuentra en un plano de simetría único. Y esto está formando está formando un cierto ángulo con este eje que es perpendicular al alzado. Y entonces lo que hacemos es cortar por planos paralelos. Esto se llama por planos concurrentes, mejor dicho. Entonces yo lo que hago es que corto por este plano y por este plano, de modo que pues los dos planos afecten a los elementos de los cuales me interesa informar. Aquí tendríamos la planta y el alzado de esa pieza, pero se hace un convenio, y es que para que al representar el alzado, claro, si nosotros proyectamos respecto a esta planta aquí al alzado, este punto y este, que son los extremos de ese diámetro, al proyectarse se proyectan en el alzado no en verdad magnitud, reducidos porque esta línea tiene un cierto ángulo con respecto a esta línea horizontal. Por eso, lo que se hace es representar el alzado, pero girando estos elementos y representándolos girados. O sea, es como si esta pieza la abriéramos, aunque la pieza real es esta, esto lo giráramos hasta que coincidiera con este eje, y ahí representáramos ese alzado. Es decir, que este alzado, esta medida, es falsa respecto a la pieza, porque la pieza mide desde aquí hasta aquí, es esto. Se ve que esto no se corresponde con esto. Esto sería la representación ya del corte, es decir, la planta se hace completa, y el alzado se representa este elemento cortado, que es estas líneas vienen aquí, pero esto de aquí se ha girado igual que hemos hecho, o sea que esto se ha copiado aquí, y obsérvese que este taladro no corresponde, en planta no se corresponde con esta línea y esta, porque lo que hemos hecho ha sido girarlo, que es lo que se ha hecho aquí, y luego referirlo. Esto sería corte por planos concurrentes, cuando las piezas no tienen un solo plano de simetría y los elementos a determinar se encuentran en planos que forman ángulos distintos a 90 grados o distintos a 0 grados. Aquí se presenta otro ejemplo de este tipo. Aquí tenemos el eje AB y el eje CD. Y entonces este eje DE, como se puede ver, forma un cierto ángulo que no es de 90 grados con el AB. Y entonces esta pieza, lo mismo, la sometemos a un corte por este plano y este otro. Son planos concurrentes en esta línea. Son planos verticales concurrentes en esa línea. De modo que esta sería la pieza. Y aplicaríamos el mismo criterio que hemos explicado en el caso anterior. Aquí se tiene la figura cortada de una manera ideal. Estos son cortes ideales, decimos una vez más. Aquí tendríamos la planta. Se ve que este ángulo es el ángulo que forman estos dos ejes. Y ahora, como se ve, este punto no se corresponde en el alzado. ¿Por qué? Porque esto lo hemos girado y hemos representado aquí en el alzado girada la pieza. O sea, girando alrededor de este punto. Todos estos vendrían hacia acá, de modo que este punto vendría a esta posición y el alzado se correspondería. Estas indicaciones de estos taladros que tengo aquí corresponden a estas. Entonces, como se ve, es otro ejemplo de aplicación de lo anterior. En algunas ocasiones hay piezas de elementos longitudinales, de gran longitud, de gran tamaño, que su forma va variando a lo largo según se va avanzando en esa longitud. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta pieza con una parte cilíndrica y aquí un pequeño taladro ciego de forma rectangular, una forma paralelepipédica y otro cuadrado aquí y otro taladro cuadrado, y luego una forma prismática hexagonal con un taladro circular. Aquí lo que hemos hecho ha sido representar el alzado de esta pieza, tomado el alzado según esta dirección, y tenemos el alzado de esta pieza. Claro, el hacer la planta va a ser complejo porque se van a confundir unas formas con otras, etcétera, etcétera. Y entonces aquí lo que se hace es dar una serie de secciones, no cortes, secciones en este caso, a lo largo de su superficie. Esta sección por este plano, a esta altura, o sea, más o menos por la mitad, sería esto de aquí, y se dibuja aquí. Como se ve, esta sería la sección, este sería el plano, la zona en la que se ha producido esa sección, y esa sección se dibuja aquí a la misma altura en la que se ha producido el acceso, el corte del plano sobre la pieza. A continuación tendríamos en la zona intermedia este otro plano que actúa a esta zona, esta sería la forma que se produciría, y la sección sería esta forma que dibujamos aquí, sería en este plano. Se coloca siempre en la misma posición. Y ahora si seccionamos la parte inferior,
a esta altura, pues tendríamos aquí cómo quedaría el hexágono del prisma inferior, y esta sería la forma, y aquí tendríamos, como veis, son secciones en las cuales solamente se representan los elementos que están en contacto entre el plano de corte y la pieza. Estos elementos que hemos dibujado aquí se pueden dibujar fuera o bien se pueden introducir aquí, en moverlo, simplemente se llama mover esta figura aquí y esta figura aquí. Y sería una sección abatida la que estamos representando en la pieza a lo largo de su recorrido longitudinal. De las dos formas se puede representar. Es más claro así porque quedan separadas las figuras, pero en algunos casos podréis ver que está incluido estas formas que están aquí a la derecha, incluidos en el propio alzado de la pieza. Al principio hablábamos de que las piezas únicas que son sometidas a corte o a sección son piezas, digamos, que tienen elementos de taladros, etcétera, huecos en su interior. Es decir, las piezas macizas nunca se seccionan. ¿Por qué? Pues porque no tenemos nada que informar sobre su interior. Si la pieza es maciza, pues no hay nada que decir sobre su interior. Entonces, normalmente puede ocurrir en algunas ocasiones que, digamos, en una pieza de gran longitud solo haya una zona en la cual haya elementos de interés a resaltar. Y entonces lo que se hace es lo que se llama un corte parcial. En tiempos a eso se llamaba rotura, aunque en la actualidad ya no se llama rotura, se llama corte parcial, que es representar la pieza completa, porque como la mayoría es maciza, pues no tiene sentido cortarla completamente. Entonces se hace aquí una especie de roturita, o sea, un trazado así a mano alzada, y se indica aquí el corte. Es como si se fuera un cortar solamente esa parte y, bueno, pues es suficiente para informar de lo interesante de esa pieza. El resto ya es macizo y por tanto no tiene sentido. En este caso se ha dado el alzado y la planta, como se puede ver. En la figura izquierda tenemos una pieza con dos formas, en fin, una especie de brida, digamos, que forman, digamos, los dos planos de la misma un cierto ángulo, parece aquí que son 120 grados, y tenemos aquí el alzado y la vista lateral. Observamos que, claro, fruto de esta inclinación, la representación de esta curva será una elipse, así como en el alzado esto es circular y este taladro se ve circular, pero por efecto de esta inclinación, este taladro y esta forma se ve aquí con una deformación y esto es una elipse, y esto es la parte inferior que es otra elipse. Esas elipses son de inexacto trazado, incómodo, y nos hacen perder tiempo en dichos trazados. Y entonces lo que hacemos es dar el alzado, que sería este, en vez de dar, estos son líneas ocultas, que no se aprecia mucho en la figura, pero estos son líneas ocultas. Y entonces se da el alzado cortado con cortes parciales para que se vea que este taladro es pasante, y sin embargo este otro es ciego, no tiene salida. Y luego, en vez de dar esta vista lateral, se da un alzado aquí, que es idéntico al que tenemos aquí, y por tanto representado en verdad magnitud, y luego, en vez de hacer esta forma aquí, que va deformada por fruto del ángulo este inclinado, pues lo que se hace es como si lo proyectáramos según esta dirección, y por tanto se nos ve aquí en verdadera magnitud este elemento. Esto es de gran importancia porque cuando veamos luego el capítulo de acotación, veremos que solamente podemos acotar elementos sobre vistas que se encuentran en verdadera magnitud, y por tanto si quisiéramos acotar este elemento aquí no podríamos porque es una elipse, mientras que aquí al dar una planta, vamos a decir, proyectada según esta dirección perpendicular a esta línea, pues entonces tendríamos ahí que esta sea su planta. Se hace aquí una línea así para indicar que esto está interrumpido, pero en realidad con esta información y con esta y esta, pues es suficiente para que esta pieza quede definida. Esto es lo que se llaman vistas auxiliares. Esto es una vista auxiliar, una proyección auxiliar. En algunas ocasiones tenemos dentro de las piezas unos elementos de refuerzo, pues para dar consistencia, porque a lo mejor estos elementos están sometidos a esfuerzos que el propio material a lo mejor no es suficiente, no tiene suficiente capacidad de absorber. Y entonces se ponen unos elementos que se llaman nervios, que son elementos de refuerzo para que, por ejemplo, esta pared vertical y esta otra, pues queden, digamos, paralelas y no haya ningún tipo de deformación. Esto es un nervio y esto es otro nervio. Son dos casos particulares de nervios, para que se vea. Hay un criterio, y es que si tenemos aquí el alzado, la planta y la vista lateral cortada, pues cuando el corte es longitudinal, yo he dado este corte AA, es decir, un corte por un plano en este sentido longitudinal, aquí tenemos la representación, los elementos, los nervios cortados en sentido longitudinal no se rayan, no se seccionan. Es decir, que he seccionado lo que para no confundir la interpretación de la pieza. Entonces, he representado la pieza seccionada de estos elementos, pero en la forma esta del nervio no se raya.
aunque el plano de corte haya pasado por él. Cuando el corte es en sentido longitudinal, no se raya. Pero cuando el corte es en sentido transversal, entonces sí. Obsérvese que el corte BB, este corte BB, tendremos la vista lateral aquí, y pegamos el corte y vemos que la línea esta que viene hasta aquí arriba sería toda esta forma que tenemos aquí. Esta curva, esto de aquí, es lo que se ve ligeramente sobrepasando aquí la línea horizontal y es lo que asciende esta curva respecto a la línea horizontal del plano de corte. Y entonces cuando el corte es es un nervio en sentido transversal, entonces sí se corta, sí se raya. Importante, en sentido longitudinal no, y en sentido transversal sí. Para completar este estudio diremos que a veces hay piezas de gran longitud y que tienen un recorrido de forma que su forma, la forma de toda esa pieza a lo largo de ese recorrido de gran longitud, que puede ser de metros, es el mismo. Y entonces a la hora de representarla se representa, digamos, el inicio de la pieza, el final, y se hace una línea como si se hubiera cortado, para interrumpir ese trazado y para que no sea a escala toda la longitud de la pieza, que no aporta nada. Y eso es lo que se llama rotura. Y entonces lo que hacemos es como si fuéramos romper la pieza por una parte al principio, romperla por la parte final y dibujar solamente las dos partes, principio y final, sin hacer todo el recorrido de la pieza. Es lo que llamaríamos rotura. En fin, es interesante, bueno, pues conocer al menos ese concepto. Por ejemplo, vigas de gran longitud que tienen una forma constante, bueno, pues la interrumpimos esa forma en el alzado, y tanto por la parte de inicio como por la parte de final.